Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikónomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Una vez más les damos una cordial bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan acá por Querigma Radio en tu programa Historia sin Sombras. Sean muy bienvenidos los amigos que nos sintonizan ahí desde Colombia, Argentina, España, Estados Unidos y por supuesto también Chile, distintos lugares, distintos países que están conectados con nosotros semana a semana en este programa que tiene el objetivo de poder abrir los velos que muchas veces están sobre la historia y traer una revelación viva acerca de lo que entendemos Dios está haciendo en medio de las generaciones. Me acompañan Saray Jaramillo y Ángelo Palomino. Sari, bienvenida. Hola a todos nuestros amigos que nos están escuchando por el programa Historia sin Sombras. Como decía Javier, agradecemos también el espacio que nos está dando la Radio Querigma y también poder participar en colaboración con el Centro de Estudios Oikónomos. Hoy día tenemos un capítulo muy interesante, así que les invitamos a estar muy atentos y también si tienen algunas dudas o sugerencias nos puedan escribir al correo que vamos a dar más ratito. Así es. Ángelo, también muy bienvenido al capítulo de esta semana. Muchas gracias, Javier. Un gran saludo para ti, para Saray. Y tal como decía Saray, creo que este es un capítulo impacto. Yo creo que es un capítulo impacto porque probablemente muchos jóvenes, los jóvenes cristianos quizás puedan verse inspirados por el personaje que vamos a hablar en este episodio. Así que no se lo pierdan porque realmente va a estar pero muy interesante. Así es. Y sin más, me gustaría, Sari, que tú pudieras ir de a poquito introduciéndonos en el personaje del cual hoy vamos a poder conversar. Antes de eso, nuevamente recalcar que estamos leyendo sus diferentes preguntas, sus comentarios en contacto@oeconomos.cl y también pueden ahí ingresar a nuestra página web oeconomos.cl. Las redes sociales permanentemente están allí abiertas. Estamos acá en Historia sin Sombras y bueno, Sari, ¿qué cosa vamos a hablar el día de hoy? Muchas gracias, Javier. Bueno, hoy día tenemos un capítulo, como dijo Ángelo, de alto impacto. Vamos a hablar de uno de los personajes de la fe, o sea, cristiano, quizás más importante de la historia, no solamente por su legado de fe, que realmente vamos a ir compartiendo también acerca de eso, sino por el aporte que hizo en términos científicos a la humanidad. Vamos a hablar de David Livingstone o David Livingstone, que es también conocido como uno de los mayores exploradores de la historia, ¿ya? Él fue médico, explorador y misionero británico, considerado una de las figuras, como decía, más importantes en la historia de la exploración y el responsable inclusive de completar el mapa de África. Mediante observaciones astronómicas estableció situaciones correctas en la cartografía africana y realizó informes de botánica, geología y zoología. También se reconoce por su importante aporte contra la lucha contra la esclavitud, ya a raíz de los diferentes viajes que él hace a África y se da cuenta de esta terrible situación. Y también se le considera también como un personaje muy importante en Gran Bretaña. En plena época victoriana, él es considerado un héroe nacional por uno de sus mayores hitos, que es el descubrimiento de las cataratas Victoria, ¿ya? Que se bautizan así en honor a la reina Victoria, y también por su incansable búsqueda del nacimiento del río Nilo.
Así que hoy día vamos a estar hablando de este personaje que realmente marcó un antes y un después, incluso en la investigación científica. Y creo que, como decía Angelo, esto va a significar, este capítulo, esperamos que sea significativo para una generación, para todos aquellos jóvenes, jovencitos o hermanos que están trabajando en el área más de la ciencia, que les gusta más la exploración, la geología, la cartografía, los viajes, los descubrimientos, y entender que hay un espacio en la manera en que Dios ve la naturaleza y la creación y cómo también nos llama a interactuar con ella, y cómo podemos ser agentes de luz en medio de este ámbito o dimensión. Así es que el día de hoy vamos a conversar acerca de David Livingstone. Y es muy interesante, desde ya entrando en materia, eh, profundizar en la vida de Livingstone es también profundizar en la vida, por así decirlo, del Imperio Británico del siglo XIX y las diferentes posiciones que existían al respecto de explorar continentes, territorios que, a pesar de ser muy antiguos, como por ejemplo África, bueno, se estaban redescubriendo diferentes fuentes, por así también mencionarlo, de tipo energética, y también nuevos productos que se estaban usando en un mundo que estaba viviendo la revolución industrial. Y en ese sentido, David Livingstone se va a encontrar en una contradicción de época, ¿cierto? Una contradicción en torno a el imperialismo, en términos de poder establecer la bandera del imperio británico sobre un territorio y casi a la fuerza, ¿cierto? Eh, Usufructuar y convertir a las personas que vivían allí, versus las enseñanzas de la escritura, donde él va a ver en gran manera cómo el amor de Dios va a ser fundamental para no solo llegar a las personas que vivían ahí, sino que también para redescubrir la naturaleza. Una de las cosas más impresionantes que vamos a ver en Livingstone, además de que él es médico y, bueno, y estudia la Biblia bastante en su época, es que él era un naturalista, es decir, era una persona que podía ver a través de la creación de nuestro creador, ¿cierto? De nuestro Señor, la expresión máxima del amor de Dios, ¿cierto? A través de la naturaleza. Livingstone es un pionero innato. Livingstone es uno de esos tipos de héroes de la fe que habla el libro de Hebreos, esos que tapan bocas de leones y conquistan reino, es decir, alguien que no va a doblegarse frente a la adversidad climática, a la adversidad incluso del esclavismo de su época. El doctor Livingstone fue también un inspirador para grandes movimientos misioneros que se van a comenzar a dar a finales del siglo XIX. Pero como les decía adelante y retomando, ahí está esa contradicción entre sencillamente llegar a estos nuevos territorios usando la fe, usando la fe, como pasó con los españoles. Muchos de los españoles cuando llegan a América lo hacen con ese objetivo, el poder establecer un reino contrarreformista, es decir, un reino que pudiese ir en contra de las enseñanzas de la Reforma Protestante, donde los jesuitas tienen mucha influencia, pero bueno, se usó gran parte del Evangelio, cuando de verdad la motivación en el fondo del corazón de los colonizadores o de los conquistadores era más bien de tipo económica. ¿Ah? Era más bien por así también mencionarlo, una inspiración que estaba asociada a lo material. Bueno, lo mismo pasa con Inglaterra en el siglo XIX. Inglaterra victoriano, ¿cierto? Inglaterra del siglo XIX logra llegar a la India, logra llegar a la China, ¿cierto? Está la guerra del opio que va a traer también por consecuencia la existencia de Hong Kong, pero también va a llegar a África. Y en ese espacio va a ser muy impresionante cómo David Livingstone y su vida van a encontrar, insisto, esa contradicción, porque esta es una persona muy bien educada, ¿ah? Como les decía, era médico, aun cuando desde niño trabajó en una fábrica de algodón y mientras trabajaba ponía un libro delante de esas maquinarias para leer.
de esa manera se iba forjando un destino. Y a los 25 años Livingstone queda totalmente impactado por un llamado dirigido a médicos misioneros a la China, ¿sí? Esa es su primera experiencia con poder, en este caso, ir más allá de su propia frontera. De hecho, hay un libro que se reeditó, que lo escribió David Livingstone, que se llama Viajes y Exploraciones en el África del Sur. Y entre comillas también ese libro estaba vetado por la Iglesia Católica. ¿Ah? La Iglesia Católica prohibió que el libro, en este caso de David Livingstone y sus diferentes expresiones, estuviese publicado en su época. Al contrario, lo censuraron. Pero bueno, hay una reedición de ese libro donde Livingstone dice lo siguiente, dice, él contando, dice, movido por la ferviente caridad que el cristianismo inspira, resolví consagrar mi vida entera al alivio y consuelo de la miseria humana. Y meditando sobre este propósito, comprendí que el hacerme soldado de Cristo en la China podría redundar en provecho de alguna parte de aquel inmenso imperio, por lo cual me dediqué al estudio de la medicina con el fin de poder dar cima a tal empresa. Es impresionante porque Livingstone estudia medicina porque ve el amor de Dios tan grande que llega aún a la miseria física del hombre. Y esa, según lo que él cuenta, fue también una de los impulsos que él tiene para poder estudiar medicina. Y en un primer eh, proyecto, él va a esta sociedad misionera de Londres, una sociedad muy importante que más tarde también va a estar asociada a la Royal National Geographic, es decir, a la Academia Real, ¿cierto?, de Exploración Geográfica, en este caso del Reino Unido. Y ahí Livingstone va a ponerse a disposición para poder ir a la China, pero eso es lo impresionante cuando Dios tiene propósitos más allá de nuestros propios planes. A él le tocó también vivirlo y termina llegando a territorio africano. Estaba en la guerra con China, ¿cierto? En la misma guerra con el opio, y eso lo va a detener, y en definitiva, él comienza a ver África como una opción, y bueno, va a llegar en 1840, va a embarcar hacia Ciudad del Cabo, y después de 3 meses de navegación, va a estar llegando muy cercano también a la bahía de Angola, donde, bueno, entre 1840 y 1856, él va a estar haciendo un trabajo como médico y misionero en África que va a tener un fruto impresionante. Ángelo, me gustaría también que fueses tú ahí compartiéndonos acerca de la vida de este personaje que hoy nos toca conversar, David Livingstone. Sí, sí, de todas formas, yo quisiera quizás detenerme en algunos pasajes muy relacionados y que están muy unidos a lo que tú decías, Javier, porque eh, algo que me parece que es muy interesante en David Livingstone es justamente la relación entre su fe y la ciencia. Y algo que de alguna forma se cruza en medio de su conversión. Justo en unos pasajes antes de lo que tú nos leías en este mismo libro, ¿no es cierto? Sobre este viaje de Livingstone, él cuenta un poco su conversión y cuenta cómo era, a modo biográfico, él cuenta su relación con su padre y cómo de alguna forma se encuentra con Cristo. Y dice lo siguiente, dice respecto de su padre, dice, nuestro diferente modo de pensar sobre este particular, es decir, sobre el cristianismo, porque él dice que su papá y bueno, sus padres querían inculcarle el cristianismo, el protestantismo. Él en realidad era bien rebelde, dice, este diferente modo de pensar sobre el particular llegó a convertirse en abierta rebelión por mi parte. Y el último castigo que me impuso fue con ocasión de haberme negado a leer la visión práctica del cristianismo, de Wilberforce, un autor sin duda muy importante, por supuesto, inglés, ¿no es cierto? Y dice, esta repugnancia, y así lo dice, a leer los estudios doctrinales y a la lectura religiosa de cualquier especie que fuese, la conservé durante algunos años, cuando en su época de juventud dice, pero habiendo ilustrado mi espíritu las admirables obras del doctor Thomas Dick tituladas El filósofo cristiano y la filosofía de un estado futuro, fue para mí altamente satisfactorio el ver confirmadas mis ideas de que la religión y la ciencia, lejos de utilizarse, se dan la mano como amigas y mutuamente se comprueban y fortifican. Y esto no es menor, porque en esta época, en el siglo XIX,
especialmente en el centro, uno podría decir, entre comillas, en el centro del mundo en ese entonces, donde se está produciendo toda una revolución industrial, una revolución económica, en medio de un país tan pujante, ¿no es cierto? O un imperio, mejor dicho, como el Imperio Británico, tan pujante como lo era en ese entonces, hay un conflicto enorme entre la religión y la ciencia. Y él, en 1857, dice: la religión y la ciencia, lejos de hostilizarse, se dan la mano como amigas y mutuamente se comprueban y fortifican. Lo que, insisto, no es menor, dado que 2 años después Darwin publica su famoso libro El origen de las especies, ¿no? que justamente dio pie a sostener precisamente lo contrario en esto, ¿no? Y de hecho, el mismo año, ¿no es cierto?, en 1859, también escribe Marx, ¿sí? Escribe su contribución a la crítica de la economía política, que de hecho es, un texto que es esencial para la teoría marxista, que se basa justamente en las ideas materialistas, ¿no? En la idea de que los seres humanos deben ser estudiados en base a las relaciones de producción que tienen, es decir, cuestiones absolutamente materiales, donde lo trascendente, donde la fe, donde la religión, donde la comunión con Dios no tiene cabida, ¿no? Y entonces es notable como en esos mismos años David Livingstone dice: no, eso no es cierto, la religión y la ciencia, lejos de hostilizarse, van de la mano. Y de algún modo demuestran, ¿no es cierto? Por un lado, la ciencia puede mostrar al creador, puede mostrar que todos esos paisajes hermosos que sin duda pudo recorrer Livingstone dan muestra de un creador, de alguien que forjó cada una de esos lugares que él pudo visitar en África. Así que sin duda ahí, en esos años que él lo dice, esto me parece que es muy relevante. Otra de las cosas que él dice en estos mismos pasajes, dice: la generosa aptitud con que en el libro de Dios se ofrece el perdón de todos nuestros pecados hizo nacer en mí un apasionante amor hacia aquel que nos redimió con su sangre. Y ese sentimiento de profunda y afectuosa gratitud por su misericordia ha influido, en cierto modo, en mi conducta posterior. Y luego él dice, ¿no es cierto?, este pasaje que también leíste tú, Javier, sobre que él es movido por la ferviente caridad que el cristianismo inspira, y él se resuelve a consagrar su vida entera al alivio y consuelo de la miseria humana. O sea, todo lo que él hace, su trabajo posterior como misionero en África, para abrir rutas exploratorias en un territorio desconocido, nace de su amor por el Señor y también de la inspiración misma que proviene de la Biblia y del cristianismo. Desde ahí nace, desde un corazón que busca consagrarse por entero al Señor. Entonces, él dice: consagrar mi vida entera al alivio y consuelo de la miseria humana. Producto de esa inspiración cristiana, de ese amor por Jesucristo, del amor que Cristo le mostró. Y esto es notable porque, insisto, él fue alguien que estudió, a pesar de sus orígenes llenos de mucha carencia, estudió teología, estudió medicina, pero también estudió griego, estudió literatura, leía mucho, e incluso también realizó estudios de botánica, de astronomía. O sea, realmente es muy notable la labor que realizó David Livingstone, y vemos cómo él logra en algún momento de su juventud entender que ambas cosas, lejos de poder ser distintas o de luchar entre una y otra, muy por el contrario, tienen de alguna forma unión en el Señor, en aquel que todo lo creó, tanto lo visible como lo invisible. Así que sin duda este es un personaje que creo que inspira mucho, sobre todo a los jóvenes que quizás estén estudiando ciencia, estén estudiando muchísimas carreras vinculadas a estas temáticas y que busquen también en el Señor esa inspiración para consagrar su vida. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos acá en Historia sin Sombras, conversando acerca de David Livingstone y su influencia no solo en la fe, sino que también en poder repercutir, ¿cierto?, con su testimonio de vida en un continente entero como es África. Angelo recién lo mencionaba y es bien interesante, ¿cierto? Porque él a los 25 años se enrola para irse a la China, pero en definitiva va a terminar en África. Decide que su vida esté dedicada al servicio, y al servicio del Señor, pero también al servicio de las personas que él iba a ir conociendo en este descubrir, ¿cierto? Este médico que, como bien señalábamos, este médico escocés que se embarca en 1840 hacia África del Sur, y que él se ponía como premisa poder abrir una carretera para Dios. Así lo decía Livingstone. Mi propósito en África es abrir una carretera para Dios. Y en este sentido era muy criticado por las sociedades misioneras, muy criticado también, incluso por los científicos, por las sociedades misioneras, porque no le gustaba este establecimiento de una mentalidad colonial, ¿cierto? De llegar y poco menos forzar a la gente a que se hiciera cristiano sin la revelación misma de Jesucristo. Y también al mismo tiempo cuestionado por las sociedades científicas, porque tal como lo señalaba Angelo, en medio del contexto donde las teorías evolutivas van a tomar bastante fuerza, y sobre todo después de Darwin, ¿cierto? Eh, en este sentido, vamos a ver que Livingstone va a generar una visión de fe, ¿ah? Y por tanto, eso trae que la misma Royal National Geographic cuestione las exploraciones de David Livingstone. Entonces, era un hombre muy polémico para su época, era un hombre que no se detenía. Él decía que estaba enamorado de África, que su corazón estaba ahí en África. Y qué impresionante lo que significa amar la tierra que Dios te abre. O sea, yo veo eso de una manera bien impresionante en la vida de Livingstone, que más allá de todos sus proyectos personales o de todo lo que pueda significar, ¿cierto? Poder ser médico o incluso un estudioso en la época, él decide sembrar su vida en una tierra desconocida y esa tierra se va a abrir para él. Esa tierra va a tener respuesta cuando el amor que hay en Livingstone para África se va a ir virtiendo. O sea, este hombre cruzó el desierto de Kalahari, después decide enviar a su familia de regreso a Gran Bretaña, se internó durante 4 años en las regiones aún sin explorar de Zambia, cruzó África de costa a costa, descubrió algunos lagos, por ejemplo el lago Ngami, el río Zambeze y por supuesto las famosas cataratas Victoria en Uganda. Es impresionante, ¿cierto?, cómo este hombre va a abrir el continente africano para no una evangelización convencional. Insisto, esto le va a traer cuestionamiento, le va a traer críticas, pero sin embargo va a mostrar también un retrato apasionante, tanto del África salvaje que le toca explorar, como también de su pasión por las personas, de su pasión porque la gente pueda conocer a Cristo como su Señor y Salvador y de ser un portavoz ahí, ¿cierto? De establecer una voz de libertad. Porque, bueno, ahí vamos a ir viendo que Livingstone también va a denunciar la esclavitud con mucha energía y va a ser un firme antiesclavista. Sari, ¿qué nos puedes también comentar aquí en Historia sin Sombras acerca de lo que estamos conversando a partir de la vida de David Livingstone? Sí, como ibas comentando, Javier, la verdad es que David tuvo una importante participación, ¿cierto? Como defensor de estas poblaciones indígenas o aborígenes de África. Y de hecho también, como tú lo ibas mencionando, por eso fue muy duramente criticado en su momento por la sociedad misionera de Londres, porque él también tenía la idea de poder generar
una estrategia misionera distinta a lo que él criticaba como la mentalidad colonial, ¿ya? Donde estos misioneros que transmitían una cultura inglesa y que solamente se dedicaban a la plantación de iglesias, y según él también su trabajo era como muy lento, ¿ya? Él pensaba en algo que hoy día se habla mucho, en la actualidad ya las misiones luego del siglo XX, un poco más ya hasta el día de hoy, que es la inversión cultural, ¿ya? Y que de hecho después empieza a ocurrir este fenómeno con distintos otros misioneros en China, en distintos puntos, pero al principio siempre la estrategia misionera de inicio de esta época era poder llegar a un pueblo que no alcanzado, con ciertas características culturales, no occidentales, y transmitir no solamente la fe, sino que la cultura que portaba el misionero, ya en este caso si es la británica, etc. Pero él no, él creía en la importancia de poder conocer la cultura, entender el idioma, entender por qué la cosmovisión, y a partir de eso ir revelando también a Jesucristo. Y eso fue muy revolucionario o muy reformador para su tiempo. Pero finalmente sus ideas trascienden, y hoy día es una de las estrategias que se usa muy fuerte en el campo misionero. Pero él no solamente lo hizo, o sea, no solamente se quedó como un misionero más, sino que, como decía, yo veo en él, o sea, cuando pienso y analizo la vida de David, veo a alguien que fue una luz para su generación, porque realmente él trajo luz sobre el mapa del mundo, o sea, realmente él cartografió África, un continente que hasta en ese entonces estaba en oscuridad. No se sabía cuáles eran sus límites, no se conocían cuáles eran sus ríos. Entonces, claro, la historia universal nos habla de un explorador. Yo veo aquí a alguien que tenía una lumbrera, alguien que puso una llama en su generación y dijo, miren, esto es así. Creo que eso es importante. Nosotros no solamente estamos llamados a hacer luz, digamos, en mi iglesia local, como jóvenes, no estamos solamente llamados a hacer luz en mi grupo de ministerio local o como sea, sino que Dios nos ha llamado a hacer luz y sal en los distintos ámbitos en los que nosotros nos movemos. Y creo que David lo supo ver así. Creo que él fue, y de hecho se le considera un pionero de su generación, por lo que él hizo, o sea, fue rompiendo muchas facetas, muchas estructuras de su tiempo, incluso de la forma de hacer cristianismo. No fue muy entendido en su época, pero hoy día vemos que él fue un apóstol, o sea, yo veo una unción apostólica tremenda en él, de abridor de camino, imagínense, hasta un continente. Tal es así, o sea, eso es lo que veía como él cuando iba abriendo el mapa de un continente, o sea, África, cuando hoy día entendemos el papel de África, o sea, todo lo que ocurre hoy día en ese continente, en las luchas, o sea, había un hombre que varios años atrás fue una lumbrera para su generación y lo sigue siendo, o sea, su legado sigue repercutiendo para nosotros. Eso por un lado. Y por otro también creo que es el nexo que él también supo tener con, digamos, no solamente con la sociedad misionera o con la iglesia, sino también el nexo que logró tener, o quizás más diplomático, más dialogante con las autoridades de su tiempo. O sea, fue reconocido por el gobierno británico, por sociedades ya un poco más del ámbito de la naturalista, de la ciencia, la misma reina. Entonces veo en él alguien que supo trabajar este diseño como bisagra o como puente, y dando a entender que la cultura del reino de Dios trasciende los esquemas que a veces nosotros tenemos en nuestra mente. Por eso es totalmente rescatable el legado de David. O sea, yo creo que a partir de su vida podemos sacar muchas aristas. Por otro lado, también mientras iba viendo un poco de la vida, me llamaba la atención cómo él se dedicaba a esa búsqueda incansable. Bueno, ahí dice el origen del río Nilo, pero él termina descubriendo el Congo y diferentes otros afluentes.
Y me llama eso la atención, o sea, cómo él tenía una sed, digamos, en su corazón, de buscar aguas, de buscar ríos. Y creo que eso también es una característica de los hijos. Nosotros somos hijos que constantemente estamos buscando lugares de agua. Puedo ver en él incluso, o sea, como un Abraham quizás de su época, o sea, alguien que fue un descubridor que tuvo que salir y andaba buscando ríos, andaba buscando estos afluentes. Me llama mucho la atención esta lectura que Dios te hace dar o ver, o me está haciendo ver, desde la vida de David, más allá del relato histórico. Creo que muchas cosas podemos ir sacando de él. Estamos en Historia Sin Sombra, conversando con Saray Jaramillo y también con Angelo Palomino acerca de la importancia de la vida de David Livingstone. Y por supuesto, tal como lo decía recién Saray, esa capacidad apostólica, ¿cierto? De ser pionero, de ser formado desde pequeñito. O sea, a mí de verdad también eso me impresiona cómo él desde pequeñito trabajaba en un hogar muy cristiano, un hogar donde su papá y su mamá desde chiquito le decían que él había nacido para servir a Dios. Y eso le hacía leer bastante la escritura, leer diferentes historias, leer de diferentes también predicadores. Y él le convence a los papás de poder estudiar medicina porque él les dice que va a ser útil al servicio de la obra del reino de Dios como misionero. Entonces veo acá, y como también lo mencionábamos recién, una vida que está trazada con un propósito mayor, ¿cierto? De poder llegar a un continente, de poder no solo hacer una exploración por descubrir, sino que justamente trazar una carretera en donde las fuentes de agua de África pudiesen recibir las palabras de bendición que también estaban presentes sobre la vida de Livingstone. Y por supuesto, con muchos problemas, con muchas circunstancias bastante complejas también, porque hay que decirlo, o sea, el trabajo del pionero es muy duro. Livingstone tuvo diferentes momentos y expediciones complejas. Por ejemplo, una de las más complejas fue el año 1858, cuando realizó una desafortunada expedición por Zambezi, en el sudeste de África, y gran parte de esa expedición naufragó. Después de encallar repetidamente en bancos de arena, va a naufragar. Pero lo más quizás complejo y duro es que su esposa Mary, que había regresado a África y que acababa de dar a luz a su sexto hijo, muere en 1862 durante la misión. Y sin lugar a dudas esto va a ser muy fuerte porque, bueno, va a finalizar la fallida expedición y Livingstone va a regresar a Inglaterra en 1864. Esto fue muy duro para él porque, bueno, tenía 6 hijos, además recién fallecida su esposa en 1864. El llamado fue más fuerte sobre él. No conocemos quizás tanto detalle de qué es lo que va a pasar con su familia. Sin embargo, es muy tenaz y es muy fuerte en relación al continente africano, porque en 1866, es decir, solo 2 años después, se va a buscar el Nilo. ¿Ah? Y dice, yo tengo un objetivo que es llegar a las fuentes del Nilo. Y bueno, se pasan los años, pasan por lo menos 4 o 5 años y aún no hay noticias de David Livingstone. De hecho, al no haber ninguna noticia de él, hay algunas expediciones que van a salir a buscarlo. La más famosa de esa expedición involucra a un periodista, un reportero americano, ¿cierto? Henry Stanley, reportero del New York Herald, que en 1871 va a encontrar a Livingstone en Ujiji, cerca del lago Tanganica. Y va a decir, bueno, una frase famosa que es Doctor Livingstone, supongo. Stanley trató de convencerlo que regresara a su casa, que volviera porque ya estaba entrado en edad, su salud estaba algo precaria. Sin embargo, Livingstone no lo va a hacer. Livingstone va a morir en 1873 y cuando lo encuentran allí en su lecho de muerte, lo encuentran de rodillas
con la mano unida en actitud de oración en una choza. Como les decía, es muy fuerte esto que estamos narrándoles, ¿cierto? La historia de este hombre que va a sembrar su vida en un continente desconocido y que le tocó vivir momentos bien duros, porque, insisto, los pioneros tienen que pagar precios que otros no están dispuestos. Y a veces la oración nuestra, Señor, enséñame a ser pionero, enséñame o llévame a abrir camino, a ser punta de lanza. Y la verdad es que la presión que muchas veces se vive ahí es muy fuerte, como le tocó vivir a David Livingstone, enfrentando vicisitudes, enfrentando los desafíos propios, ¿cierto? De estar en un continente inhóspito, como le tocó a él al llegar a África, pero además incluso con situaciones muy complejas y duras como las que le tocó a nivel familiar. Angelo, tu comentario acerca de David Livingstone. Sí, me llama mucho la atención como ustedes bien decían, ¿no es cierto?, que hay una especie como de unción apostólica en él para poder abrir, ¿no es cierto?, brechas en medio de África. Y esto de hecho lo dice incluso Javier Reverte, quien prologa la reedición del libro de Livingstone, y él dice justamente eso, dice que Livingstone definía su apostolado en particular con 3 C, la de cristianismo, cultura y comercio. O sea, es alguien que de algún modo podía moverse en medio de estas 3 esferas eh, y de algún modo era como su espacio de apostolado. Hay quienes dicen, por ejemplo, como Joseph Conrad, que su tarea tenía obviamente un signo redentorista, en el sentido de que viajaba en calidad de misionero de una iglesia, pero también una de sus principales intenciones era ponerle fin a la esclavitud. ¿Y qué más fuerte que eso, que ir justamente al continente que está marcado por este problema social y de carácter mundial en ese entonces? Ir al corazón de África, buscando ponerle fin a la esclavitud. Realmente un abridor de brecha, justamente porque yo me imagino lo fuerte que puede haber sido como experiencia de vida, como experiencia vital, ser probablemente el primer hombre blanco europeo que veían muchas tribus africanas. Era literalmente el primer hombre europeo que ellos veían, o sea, el primer encuentro con el hombre blanco europeo, pero por otro lado también el primer encuentro con Cristo y con el reino de Dios a través de su vida, a través del amor y de la caridad que él podía desplegar gracias a la inspiración del cristianismo y sobre todo como leíamos al inicio, ¿no es cierto?, debido a este amor que le embargaba por Jesucristo y poder entregar su vida y consagrarla al servicio del Señor y de la gente. Entonces, uno ve acá cómo efectivamente hay una opción para abrir esa brecha, pagar ese precio que es, por supuesto, tan terrible. De hecho, él no fallece, como bien decía Javier, no fallece en las mejores condiciones, sufrió terribles dolores, de hecho. Pero algo muy interesante de la historia que nos contaba Javier es que justamente a él en Europa le daban por perdido, ¿no?, porque no sabían de él desde varios años. Y al encontrarse con este reportero, ¿no es cierto?, se hacen muy cercanos, ¿no es cierto?, congenian muchísimo, y cuando este reportero decide regresar, le propone obviamente irse con él, y Livingstone no lo hace. O sea, y ahí uno se da cuenta cómo en realidad, lejos de estar perdido, él no estaba para nada perdido. Europa lo consideraba perdido, pero él estaba muy claro respecto de cómo moverse en medio del centro de la voluntad de Dios. O sea, él sabía dónde estaba y sabía dónde quería estar, dónde quería permanecer. El lugar de su asignación, el lugar donde Dios lo había comisionado a estar. Entonces, qué tremendo ver cómo incluso se le encuentra su propio cuerpo ya al fallecer, pero orando y entregando su vida al Señor. Otro episodio que a mí me llama mucho la atención y que también relata en este mismo texto, que se llama Viajes y exploraciones en el África del Sur, es un encuentro con un león, porque recordaba obviamente los episodios de la Escritura donde grandes profetas también se encontraron, ¿no es cierto?, con leones, y él de hecho es atacado por un león,
y es increíble cómo de hecho sobrevive al ataque de un león, y él cuenta que incluso, además de romperle un hueso, le dejó 11 marcas de dientes en la parte superior de uno de sus brazos, o sea, y de hecho estuvo a punto de morir por este ataque. Entonces, realmente es un personaje y un hombre de Dios que vivió una serie de experiencias de vida tremendas, pero que obviamente también pagó un precio enorme por poder abrir esta brecha, por poder entrar al corazón de África para llevar el Evangelio, para llevar a Cristo en medio de esas tribus con las que estaba misionando. Así que sin duda es un tremendo personaje, y yo insisto que ese episodio yo creo que es realmente notable, porque incluso él cuenta cómo en ese momento él no sentía temor. Yo creo que sin duda ahí la operación del Señor y de su cuidado, más allá de la fractura y de lo complejo que puede haber sido para él, el cuidado del Señor sobre él para poder resguardar su vida en medio de un continente tan complejo para un europeo que sin duda no estaba habituado a ese espacio. Entonces, alguien que sale de alguna forma de su zona de confort, de su zona de comodidad, podría haberse dedicado a la medicina, obviamente podría haber quizás tenido toda una carrera incluso de carácter quizás más académica, dado su curiosidad intelectual, sin embargo se ve movido por el Señor a entregar su vida, sus conocimientos al servicio del reino y de cada una de esas personas que a través de él conocieron el Evangelio. Así que sin duda aquí es un personaje que, como yo decía al inicio, muy, pero muy inspirador. Acá en Historia sin Sombra tenemos esta conversación profunda, amena, y una conversación que te lleva a cuestionar de alguna manera la forma en cómo al día de hoy apreciamos o no la vida que Dios nos ha entregado. Livingstone fue un explorador que vivió a concho, vivió a tope todo lo que era el día a día, casi de manera extrema, en medio de África. Y como lo decíamos delante también, creo que es muy importante ver ese don apostólico que estaba sobre Livingstone para ir abriendo camino. Y esa capacidad de hablar a la conciencia europea de lo que Dios también veía como una legalidad de derramamiento de sangre y de una herida profunda en África, que era la esclavitud. O sea, no solo le bastó a Livingstone poder ir en ayuda del necesitado, generar esa ruta, sino que al mismo tiempo fue muy consciente de poder declarar que la esclavitud estaba en contra del diseño de Dios. Y él lo hace de forma muy, muy, insisto, consciente. ¿Por qué? Porque él sabía de que estaba también abriendo rutas que se iban a usar para el comercio, rutas que iban a servir para que Inglaterra de alguna manera también establecer algún tipo de predominio. Pero al mismo tiempo, viendo esa realidad que era normal en la época, en el sentido de que los imperios seguían descubriendo estos territorios y ponían ahí su bandera, nada lo cayó para, insisto, hablar en contra de todo lo que iba a significar este modelamiento de la esclavitud. Y Livingstone en eso fue clarísimo. Livingstone en eso tuvo una determinación muy importante, y eso se nota mucho también con el que lo encuentra, ¿cierto? Con Stanley, que no tiene muy buena reputación. Henry Stanley, que además de ser un muy importante reportero de la época, también fue explorador, pero sin embargo su testimonio de vida es muy crudo, es todo lo opuesto a Livingstone. Stanley era esclavista, de alguna forma él se divertía matando africanos, así lo corrobora la historia. Y sin embargo, cuando lo encuentra, cuenta también de que Livingstone, al poder hablar con Henry Stanley, este otro explorador, le hizo la siguiente declaración. Dice: Stanley, yo he leído la Biblia 4 veces mientras estaba esperando en Mayuena. Todo lo que soy lo debo a Jesucristo, revelado para mí en su libro divino.
Oh, Stanley, aquí está el manantial de la fuerza y del poder que transforman. Qué tremendo, ¿cierto? Y ese poder que transforma, ese manantial de la fuerza y del poder que hablaba Livingstone, es lo que muchos no pudieron entender en relación a cómo en un lugar tan distinto, un ecosistema tan distinto al europeo, no murió tan prontamente Livingstone de alguna enfermedad, eh, en este caso de malaria, ¿cierto? O inclusive algún otro tipo de infección, como bien lo decía, en un continente tan lejano y en un ecosistema tan distinto a lo que él conocía. Y pues bien, o sea, Livingstone también fue tomando diferentes anotaciones que más tarde sirvieron para la medicina moderna. De hecho, Livingstone, eh, al ir explorando, se dio cuenta de que para evitar, en este caso, que la malaria terminara con su vida, eh, vio que la quinina, ¿cierto? Este elemento, en este caso químico, le iba a servir para generar también un tratamiento a esa enfermedad. Bueno, eso después lo va a tomar el Departamento de Parasitología de la Universidad de Glasgow y van a ir viendo las anotaciones médicas de Livingstone para cómo ir tratando las diferentes enfermedades que se daban en la selva africana. ¿Ah? Es muy interesante cómo él comienza al mismo tiempo de explorar este continente, también a ver múltiples fórmulas para, bueno, en este caso, no solo, insisto, a través de la oración, sino que también a través de la ciencia, poder traer soluciones a un continente que tenía enfermedades bastante severas, bueno, y que hasta el día de hoy vemos que hay enfermedades muy distintas y complejas que atacan a humanos y animales y que se dan ahí en África. Entonces, incluso hasta esos aportes, ¿cierto? De su libreta de notas para, de alguna manera, entregar soluciones a distintos tipos de enfermedades, son las que Livingstone va a aportar para, en este caso, la ciencia moderna. Sari, tus comentarios. Sí, creo que el legado de David Livingstone es una fuente de inspiración. Cuando tú hablabas de cómo el Señor le inspiraba a buscar esos afluentes y cómo él, digamos, en su trayecto, en su trabajo diario de ir buscando eh, los ríos, generando descubrimientos, las mismas cataratas, ¿cierto? Pero luego revisando esa lectura o ese párrafo que tú lees sobre él cuando él dice que realmente las aguas o la frescura viene del encuentro con Cristo, realmente él estaba buscando un río que no era el río natural, o sea, a lo mejor se veía así, sino que él estaba buscando el río de agua de vida. Creo que ese era el río que le sostenía a él, estando a tantos kilómetros de distancia de su casa, de su país, pero él inmerso en un continente. Creo que debió haber vivido experiencias con el Señor, con el Espíritu Santo muy profundas, para tener ese cimiento, aun cuando muchos pensaban, como decía, como Stanley, que pensaban que estaba perdido, pero no, o sea, él estaba en el lugar donde, como decía Angelo, donde Dios le había puesto, el lugar de su propósito. Y eso también nos hace preguntarnos hoy, ¿estamos realmente en el lugar de nuestro propósito? ¿Estamos en el lugar donde Dios nos ha puesto, nos ha sembrado? ¿Dónde están esos ríos que necesitamos descubrir en este tiempo cada uno para poder ser inspirados y ser refrescados, renovados en el entendimiento y en la visión para completar los propósitos? O sea, yo eso rescato de la vida de David. Por otro lado, como decía Javier, o sea, más allá de solamente poder buscar abrir rutas comerciales, que también se le conoce por eso, había un amor de Dios por la humanidad, por la obra de las manos de Dios, del Creador,
que no solamente iba por esa obra, digamos, en términos naturalistas de la naturaleza, sino del mismo ser humano. Y yo veo ese amor como trasciende a entender al africano como parte de la creación de Dios, hombres y mujeres creados a imagen de Dios, que no merecían un trato tan bajo, tan inhumano como era la esclavitud. Y eso, como también ustedes bien lo iban mencionando al principio del programa, versus quizás otros proyectos proyectos de conquista o de descubrimiento que se dieron en América sobre todo, ¿cierto? Bajo una importante influencia del catolicismo y todo lo que se produjo, veo algo totalmente diferente en David. O sea, veo un descubridor de territorios, de culturas, pero que venía con una semilla distinta, venía con una genética diferente, no a invadir, no a colonizar como tal, sino que a revelar el corazón del Padre, el corazón amoroso por su creación, un corazón preocupado por la vida. Y creo que eso es realmente una semilla poderosa, o sea, entenderlo así. No solamente quedarnos en nuestra mente con, y sobre todo como los jóvenes que estudian historia o el colegio, la universidad, con la imagen de que solamente el descubrimiento fue lo de América o existía solo una manera de descubrir un territorio, sino que aquí estamos viendo el ejemplo de lo que significa descubrir un territorio con los ojos redentivos de Dios, con los ojos de un Dios que ama la tierra, que ama las culturas, tiene misericordia incluso por ellas, aun cuando estén equivocadas, tengan como visiones que no van con la visión del Dios o con su corazón, pero aún así Él les busca, porque así es el corazón de Dios, un corazón que persigue, que insiste, es un corazón que abraza, un corazón lleno de misericordia y compasión, y eso yo lo veo en este carácter de David. Así que no, realmente creo que este capítulo nos ha sido de bendición tanto para aquellos que están escuchando, pero también para nosotros que estamos relatando esto. O sea, para mí me siento muy bendecida de poder compartir el testimonio de David Livingstone. Así es, Ari. Y bueno, vamos cerrando el capítulo de hoy, como tú decías, con esas reflexiones profundas en torno a esta figura que nos desafía. Traído por manos fieles sobre tierra y mar. David Livingstone, misionero, viajero. Durante 30 años pasó su vida en un esfuerzo incansable por evangelizar a las razas nativas, explorar los secretos por descubrir y abolir la trata de esclavos. Eso dice la lápida, la lápida de David Livingstone hasta el día de hoy. Traído por manos fieles sobre tierra y mar. Y esa misma fidelidad nos llama a nosotros, ¿cierto? Nos impulsa a nosotros a ser fieles con aquel que es fiel y verdadero, pero al mismo tiempo a dejarnos guiar por él, sobre tierra y sobre mar. Ángelo, tus palabras finales y después también, Sari, tus palabras y tus recomendados para ir cerrando el capítulo de hoy. Así es, como decíamos al inicio, sin duda este es un episodio impacto y realmente podemos tomar de acá mucha inspiración. Quizás cuántos jóvenes pueden también profundizar mucho más en la historia de David Livingstone y de cómo el Señor le guió a poder poner su vida para consagrarla a Él, al Evangelio y también en amor a otras personas. De hecho, tiene una frase, él dice: pondré ningún valor o todo lo que tenga o pueda tener, excepto en relación con el reino de Cristo. Pondré ningún valor o todo lo que tenga o pueda tener, excepto en relación con el reino de Cristo. O sea, realmente alguien que entiende que el valor de todo lo que pueda hacer o tener está en medio de o conectado con el reino de los cielos, con la voluntad del Señor. Y frente a eso no hay esfuerzos que sean en vano. Así que sin duda una tremenda inspiración la que podemos comentar el día de hoy a través de este episodio de Historia sin Sombras. Amén. Así es. Sari, los recomendados del día de hoy. Sí,
Bueno, en el día de hoy tenemos 4 recomendados, ya vamos a hacerlo bien diverso porque tenemos para toda la familia. Para los niños y aquellos que les guste leer el relato de la vida de David Livingstone de una manera mucho más novelística, ¿ya? Y muy rápida de poder ir contando y comentando, tenemos de la serie de Herios Cristianos de Ayer y Hoy, David Livingstone, de Janet y Geoff Benji. También tenemos ya un libro de Dr. Livingstone, misionero explorador de África, de Gary Wilkinson, que es un documental que lo pueden comprar en Amazon, muy recomendado. Y también tenemos el otro documental que es El diario perdido del Dr. Livingstone, que es de Nat Geo. Y por último, el libro David Livingstone, Viajes y Exploraciones en el África del Sur, de Ediciones del Viento, año 2014. Esos serían los recomendados de hoy. Muchas gracias, Ari. Y gracias también a ustedes por sintonizarnos semana a semana acá en Querigma Radio, en este programa que he hecho con mucho cariño, con aprecio, con el amor que significa el poder hablar de estos temas que nos edifican y que traen luz, que traen esa capacidad de poder ver cosas que antes no estábamos viendo. Ángelo, muchas gracias por estar acá con nosotros esta noche. Saludos también ahí a la familia y también Sari, gracias por estar acá conectados en Historia Sin Sombra. Y gracias también a ustedes, queridos amigos. Estamos viéndonos hasta un próximo capítulo. Ya saben, pueden estar ahí escribiéndonos a contacto@oikonomos.cl y también ahí www.oikonomos.cl. Y por supuesto, estamos presentes en toda la programación de Querigma Radio. Ha sido una tremenda bendición estar aquí conectados con ustedes, nuestros queridos amigos y hermanos. Hasta un próximo capítulo. Chao. Esto ha sido Historia Sin Sombra. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.